Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Ariel Julio Panzoni y voy a hablar sobre eventuales móviles instigadores del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, parte 3. Bueno, tenemos que comenzar por señalar los descubrimientos que hizo el fiscal Jim Garrison en su investigación de 1967 sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, que fue la única investigación oficial que se realizó fuera del informe Warren, donde llevara a juicio a una persona llamada Clay Shaw. Garrison averiguó en su investigación acerca de los movimientos de Lee Harvey Oswald en la Unión Soviética, los cuales ya habían sido de alguna manera determinados por el informe de la propia Comisión Warren. Allí mencionó todo el itinerario, que había caído un avión que volaba a 20.000 metros de altura, que era un avión espía U-2, que supuestamente podía haber sido Oswald el que hubiera brindado los medios para hacerlo, que fuera derribado por los rusos, por cuanto él había trabajado en la base naval de Tatsugen en Japón. También mencionó, con esto había frustrado la conferencia de Dwight Eisenhower en Viena, que se iba a realizar en ese mismo año entre Dwight Eisenhower y Nikita Khrushchev. Asimismo, Lee Harvey Oswald averiguó que en Nueva Orleans, antes del crimen, en el año 1963, había trabajado junto con grupos de exiliados cubanos anticastristas. Por otra parte, estos exiliados cubanos anticastristas solían tratar con tres personas que resultaron claves en la investigación, que fueron David Ferrie, Guy Bannister y Klaus Shaw. David Ferrie era un extraño personaje que era piloto de avión y tenía conocimientos de medicina, el cual solía tratarse con un ex agente del FBI y con contactos en la CIA y en el Servicio de Inteligencia Naval llamado Guy Bannister. Mientras que Clive Shaw, que fungía en los barrios de Nueva Orleans con el seudónimo de Clyde Bertrand, era una persona muy especial, un empresario adinerado de Nueva Orleans que pertenecía al staff de la CIA, que había pertenecido al staff de la SS durante la Segunda Guerra Mundial y había había actuado en el cuartel general de Eisenhower en Francia, y que tenía contactos con la nobleza europea y especialmente la nobleza italiana de la Casa de Saboya, con la familia Borghese, de la princesa Borghese, según fueron encontrados entre sus papeles, la hermana prima del príncipe negro, quien en su momento, en el año 1970, diera un golpe de estado fascista en Italia que fracasara apenas por muy poco. Clive Bertrand formaba parte de una organización, o Clive Shaw formaba parte de una organización que se llamaba Permindex, la cual era una cobertura del narcotráfico con el propósito de desviar fondos para operaciones negras de la CIA, así como también para asesinos del narcotráfico en materia de asuntos políticos. Se determinó en su investigación Jim Garrison que esta agencia, Permindex, que era subsidiaria de otra que se llamaba Centro Mundial de Comercial en Italia, las dos fueron expulsadas del país, de Italia. Esta agencia había participado en una treintena de intentos de asesinato de Charles de Gaulle, realizado por la Organización de la Armée Secreta, OAS, porque estaban en desacuerdo con que de Gaulle hubiera otorgado la independencia de Argelia, y también esta organización Permindex había participado en el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, supuestamente a través de esta persona, Clive Shaw. Y hay un dato muy interesante de Clive Shaw, que lo obtenemos de una investigación que realizó el investigador, el historiador italiano Michele Meta, según la cual Clive Shaw había pertenecido a la organización Gladio de la OTAN, entre otras personas, y que en ese cometido había fungido como intermediario en las relaciones entre los grupos fascistas de Europa y los de América Latina. Y revela un memorándum de la CIA que eleva Clive Shaw en el año 1951 a la agencia, en el cual menciona que había hecho un viaje por América Latina, donde se había reunido con distintos ministros de educación de distintos países para propiciar intercambios estudiantiles, cosa extraña en una persona que estaba desarrollando una gira como empresario comercial, y asimismo que llega a la Argentina, Juan Domingo Perón, donde se reúne con el general Juan Pistavini, que era ministro de Obras Públicas, es el que construyó el aeropuerto de Ezeiza, quien le informara que que Perón se sostenía en el gobierno por el apoyo del ejército, entre los cuales estaba él brindándole su
su ayuda, y que el poder peronista se dividía en dos grupos, uno encabezado por el general Perón y otro por su esposa María Gabarte de Perón, que eran grupos antagónicos que recelaban uno del otro. Este detalle no es menor si tenemos en cuenta que esta persona se dedicó a entrevistarse con ministros de Educación de América Latina en su gira recabando intercambios estudiantiles, y posteriormente se preocupa en averiguar la fisura que existía en el seno del movimiento peronista entre dos grupos que después, 20 años más tarde, se revelarían como antagónicos en Argentina, uno favoreciendo un ala que supuestamente era revolucionaria, respaldada por Eva Perón, y otra más conservadora por su marido, el general Perón, entonces en el gobierno. Estamos hablando de mediados de la década del 70. Asimismo, volviendo a la investigación de Jim Garrison, Garrison da con un testigo, que es su testigo estrella, se llama Perry Russo, quien declara que en una fiesta había visto alternar a Lee Harvey Oswald, David Ferrie y Clyde Shaw, quienes al final de la fiesta se reunieron delante suyo, siendo que Ferrie hizo mención a que era posible matar a Kennedy mediante un fuego triangulado, lo cual declaró en el juicio ante el jurado. Que Clyde Shaw, como dije, era miembro del Primer Index, que Lee Harvey Oswald también determinó, el Garrison, que Lee Harvey Oswald viajó a fines de septiembre de 1903 a México, a Ciudad de México, entrando al país por la ciudad de Laredo, y allí se había reunido con miembros de la embajada cubana y soviética, que la embajada cubana había solicitado un visado para ingresar a Cuba, no pudiéndolo obtener, y que posteriormente se dirige a la embajada soviética, donde hace lo propio, también siéndolo denegado, donde se reúne con dos funcionarios soviéticos, uno de los cuales era el encargado de la sección 13, pertenecía a la sección 13 de asesinatos de la KGB, Valery Kostilov. Ahora bien, tras esto, tras Cartón, tras reunirse con cubanos anticastristas, con personas del FBI, de la CIA, con miembros de la OTAN en Europa, como era Clyde Shaw, por menos de la CIA, pasa a fungir como un adicto fanático de Fidel Castro y empieza a repartir panfletos en un lugar que el propio Garrison determina que quedaba en un triángulo figurado, cuyos vértices eran la oficina del FBI, la oficina de inteligencia naval y la oficina del servicio de la agencia de inteligencia, lo cual era muy poco propicio, si tenemos en cuenta que estamos en plena Guerra Fría, para repartir panfletos pro Castro. Mucho más si esos panfletos llevaban como dirección el domicilio de la agencia de detectives privados del ex agente del FBI, Guy Bannister. Y al mismo tiempo que el propio Oswald realizaba actividades donde se mostraba como un partidario acérrimo de Fidel Castro y marxista, habiendo tenido un enfrentamiento con un exilado cubano derechista llamado Carlos Bringier, con el cual mantiene un debate en televisión manifestando su condición de marxista-leninista, Oswald. Al mismo tiempo que esto hace, se reunía junto con un miembro del directorio revolucionario estudiantil de los exilados cubanos anti-Castro, con una dependiente de Robert Kennedy que se llamaba Angelo Murgado, con el cual van a visitar a una exilada cubana también anticastrista que se llamaba Silvia Odio. Por su parte, el escritor Wilfred Wiseman señala todo esto y agrega que Lee Harvey Oswald en Ciudad de México se reunió o tuvo una reunión social con la esposa y con la hija del escritor mexicano, luego Premio Nobel de Literatura Octavio Paz, que se llamaban Elena Garro y Elena Paz Garro, las cuales lo marginaron y lo evitaron en lo sucesivo en las reuniones sociales por considerarlo una persona psicológicamente inestable y por ende peligrosa, Oswald. Asimismo, también dice Wiseman que Oswald se dirigió a la embajada cubana en Ciudad de México a solicitar un visado y agrega lo más, que se encontró y mantuvo una relación, no dice de qué naturaleza, o no se pudo establecer, con la funcionaria cubana de la embajada cubana en México, Silvia Tirado de Durán. Como no consigue el visado, Oswald, según Wiseman, se dirige a la embajada soviética en Ciudad de México, donde tiene una entrevista con dos funcionarios de dicha embajada, los cuales le deniegan la visa, motivo por el cual arma una reyerta donde manifiesta su disconformidad y les grita. Es de destacar que Wiseman llega a establecer en su investigación que la embajada
por la negativa de la embajada soviética a darle un visado a Lee Harvey Oswald para ingresar en Cuba, se debió a que, y de la propia embajada cubana, se debió a que el KGB le aconsejó a Fidel Castro no permitir la entrada de Oswald a Cuba, por cuanto iba a traer problemas, porque ya en Rusia, en su estadía en Rusia, se había mostrado como una persona problemática, inestable y conflictiva. Dice Wissmann un elemento muy importante, que en la embajada cubana en Ciudad de México, Lee Harvey Oswald se entrevista con un agente del G2, ese servicio de inteligencia cubano, que era una persona de color pero pelirroja, la cual supuestamente le habría entregado un sobre con $7.000, presumiblemente para asesinar a John Fitzgerald Kennedy. Esta persona, que tenía el nombre de figurado de Carlos, se llamaba César Morales Mesa, y era un agente del servicio de inteligencia cubano, y escena que fuera presenciada por dos testigos, la propia Silvia Tirado de Durán y un testigo llamado Gilberto Alvarado, el cual nunca fue encontrado. Frente a todos estos antecedentes, asimismo determina Wissmann que Oswald se encontró en Ciudad de México y se reunió en el estacionamiento de la Embajada de Cuba en Ciudad de México con Rolando Cubela, que en otros videos hemos hablado, que era el supuesto asesino que iban a utilizar Robert Kennedy para asesinar a Fidel Castro en un golpe de Estado que iba a dar como ministro de la Gobernación, donde iba a tomar el poder en Cuba. Pero que habíamos aclarado que se trataba de un doble agente. Ante todos estos movimientos, una vez que asesinado Kennedy, el embajador de Estados Unidos en México, el abogado Thomas Mann, le solicita al gobierno que investigue los pasos que había dado para la Ciudad de México, porque consideraba que era posible que se pudiera averiguar algo a través del seguimiento de los mismos. Y entonces el FBI, a través de su director John Edgar Hoover, de acuerdo a lo investigado por Wissmann, manda al agente Lawrence Keenan, quien sostuvo en la entrevista que tuviera con el escritor Wissmann, que en realidad se sintió con las manos atadas porque no le permitieron investigar absolutamente nada. Lo que ocurría era que el gobierno norteamericano no quería que, muerto Kennedy, se estableciera que Oswald había tenido contacto con la embajada cubana y soviética, por temor a que estos elementos pudieran conducir a que se desatara una guerra mundial y nuclear. Este fue el argumento que le dio Johnson a Ed Warren, el presidente de la comisión, que hubiera investigado o dijera haber investigado el crimen. Finalmente, el propio Wissmann averigua que la Dirección Federal de Seguridad de México, que es la Policía de Seguridad de México, la policía política, había detenido, a raíz de todo esto, a Silvia Tirado de Durán, que había mantenido una relación con Lee Harvey Oswald, a raíz de la visita de esta en la Embajada de Cuba en Ciudad de México, pero posteriormente es liberada a pedido del gobierno norteamericano, que le dio instrucciones al jefe de estación de la CIA en Ciudad de México, Winston Scott, que fuera liberada por cuanto a dónde pudiera conducir con estos elementos esta testigo. Oswald, al mismo tiempo, fue involucrado en la tentativa de asesinato de un general ultraderechista norteamericano, racista, que estaba propiciando ideas de derecha en el ejército, que se llamaba el general Edwin Walker. Pero parece ser que el supuesto Oswald habría apuntado a través de una ventana a Walker, que se encontraba sentado en un sillón cercano a su escritorio, y el tiro que pega en la ventana e ingresa lo hubiera matado si no fuera porque Walker se levanta en ese momento a buscar algo de su escritorio y la bala no llega a alcanzarlo. Este hecho se le adjudicó a Oswald en el afán de construir un Oswald procastrista, antifascista, de izquierda marxista, porque Oswald era un general de ultraderecha. Pero los testigos que vieron, porque se presenciaron el hecho, dicen que la persona que efectuó el disparo subió a un vehículo, una camioneta Rambler de color claro, y huyó con gran celeridad manejando la misma, siendo que Oswald no sabía conducir vehículos. Asimismo, a Oswald se le adjudicó la muerte del policía Jefferson David Tippit de la ciudad de Dallas, también en el afán de demostrar que era una persona sanguinaria, pero Jim Garrison demostró que era prácticamente imposible llegar a pie, como Oswald se manejaba, desde el lugar del crimen hasta el lugar donde estaba el cine donde fue aprendido, en el tiempo en que se desarrollaron los hechos. Todos estos elementos, que incluyen que Clyde Shaw, David Ferry y Lee Harvey Oswald se encontraron en la ciudad de Clinton
a la cual fueron en un automóvil Cadillac negro conducido por Shaw, lo cual llevó a terminarlo Jim Garrison como un elemento demostrativo de que se conocían, aunque no explicó a qué fueron. Todos estos elementos aparentemente desconectados son puestos en una serie entendible a través de la declaración efectuada por quien fuera amante de Lee Harvey Oswald, la señora Judith Barry Baker. Barry Baker comienza por decir en su declaración en la serie Los asesinos de Kennedy que ella había sido la amante de Lee Harvey Oswald y que Oswald era un hombre inocente que no quiso matar a Kennedy sino protegerlo, que daba la vida por su país y que la historia lo había pasado, la historia lo había tomado como un villano cuando en realidad se trataba de un héroe. Cuenta Judith Barry Baker que ella de chica era una suerte de niña prodigio, como estudiante secundaria inclusive, que había investigado, como era su deseo, y había investigado la cura del cáncer. Y las investigaciones fueron muy buenas y llegaron a conocimiento de las autoridades locales que le dieron parte a las autoridades nacionales. Y las mismas le interesaron al ejército norteamericano y al gobierno, sobre todo en cuanto a la cura del cáncer, pero también a la posibilidad de obtener metales del agua de mar. Esto llevó que se la mandara a la universidad primero de Granville, en Florida, donde había actuado como estudiante, y antes que eso a la Universidad Roswell Park Memorial, la cual eran todas universidades muy prestigiosas. En las mismas se abocó al estudio de lo que a ella le interesaba, que era la curación del cáncer, y dio en la Universidad de Gainesville con las personas de los doctores Diel y Osner, quienes estaban en el tema y se interesaron por sus investigaciones, por lo cual las invitaron a trabajar con ellos. Y fue así que el doctor Osner la invitó a un proyecto que tenía en la ciudad de Nueva Orleans, donde tenía una clínica muy importante, y la ubicó con la doctora Mary Sherman en el estudio de cáncer de huesos. Posteriormente, ella llegó en el 20 de abril de 1963 a Nueva Orleans, se entrevistó con Osner y dice que Osner era una persona que tenía muchas relaciones con el ejército norteamericano, con la CIA, con el gobierno, y que realizaba investigaciones y que su clínica era muy prestigiosa. Tan es así que Osner fue la primera persona que relacionó el cigarrillo con el cáncer. Una vez en la clínica, empezó a trabajar con la doctora Mary Sherman, que dicho sea de paso, murió en extrañas circunstancias, asesinada por supuestamente unos ladrones en el preciso momento que la llamaba a declarar la comisión Warren, luego del asesinato de Kennedy. Y trabajando con la doctora, cierto día viene su pareja, que era el señor llamado Robert Baker, le propone matrimonio, se casan y Baker se va. Motivo por el cual se manejaba con su marido por carta. Cierta vez le va a mandar una carta a su marido, se le cae un diario que ella llevaba y se le levanta de atrás Lee Harvey Oswald. Y dice que a partir de ese momento tuvieron una química instantánea que los llevó a relacionarse finalmente hasta como pareja. En realidad estimo que, por lo que ella dice, Oswald fue el elemento que le introdujo en una trama mucho más sórdida, por cuanto a partir de ahí Lee Harvey Oswald le presenta a Debbie Ferry, esta persona que era piloto y estudiante y médico estudioso, que estaba estudiando el cáncer también, y en un restaurante se la presenta Oswald a Ferry, que estaba con ropa de aviador, con gorro y chaqueta de aviador, y le dijo que trabajaba como capitán de aviación en Eastern Airlines, y empieza a hablarle que a él le interesaba la investigación de la cura del cáncer, cosa en la cual estaba ella, y conocía al doctor David Alton Osher y la doctora Mary Sherman, y parecía conocerlos íntimamente, y ella le dice que también los conoce. Entonces él le dice Ferry a Judith Barry Baker que en realidad el proyecto que tenían ellos tres era crear una pócima, un suero que inoculara el cáncer para matar a Fidel Castro. Entonces ella, con conocimiento de causa, ya se va a reunir con el doctor Osner, quien le confirma esta situación y le dice que le incorpora al proyecto. Se entró a preocupar porque no sabía quiénes eran estas personas y le pide a Oswald, con que ya tenía su amistad, que le ratificara si se trataba o no de personas que realmente querían atentar contra Fidel Castro o simplemente hacían investigaciones de armas biomédicas. Y le dijo a Oswald que para asegurarle esto le iba a llevar a que conociera a una persona que era Guy Bannister,
quien era un exagente del DFI, le mostró una serie de credenciales, dijo que era un hombre que andaba con un arma muy grande que la tenía en una cartuchera de cuero, y le dijo que Oswald era claramente un anticastrista y que el gobierno norteamericano estaba detrás de todo este asunto. Tras lo cual Oswald la llevó a un tercer piso que tenía en la casa de Bannister, y vio que tenían un arsenal completo, razón por la cual él se tranquilizó pensando que era el gobierno que estaba detrás de todo esto. Fue así que empezaron a trabajar y ella les llevaba los informes de lo que producía con ratones, las investigaciones que realizaba con ratones y los resultados de las mismas y las muestras, a la doctora Mary Sherman, quien se las entregaba posteriormente a Oswald, que fungía como correo entre ambas, luego de que los materiales tuvieran un tratamiento radioactivo. Ahora bien, Oswald era muy importante por esto porque estaba muy al tanto de cómo funcionaba todo este sistema. Ella, la doctora Sherman, evaluaba lo que hacía Judith Barry Baker y las cosas seguían adelante. Ella cuenta que los designan en una compañía de café llamada Rayleigh, donde ella trabajaba en la siguiente secretaría y Oswald manejaba las máquinas, pero en realidad ella trabajaba en el departamento de David Ferry haciendo sus investigaciones sobre el cáncer. Y cuando ella relata la vivienda de Mary Sherman, la vivienda de Ferry, lo hace con gran detalle, por qué puerta entraban, a quién le pagaba el alquiler, dónde estaban las cosas. Y dice que el mismo Oswald, que era de Nueva Orleans, le presentó a una señora llamada Susie Hanover, que le alquiló una casa donde ella vivía adelante. Y a medida que va desarrollando su historia, va mostrando los lugares, por dónde caminaba, cómo llegaba, etc. Lo cual le da un indicio de veracidad. Ahora bien, en determinado momento dice que Oswald era una persona muy activa y trabajaba de diversas cosas, no solamente llevando y trayendo los materiales que le daba Mary Sherman, que por ejemplo le había dicho que estaba en Nueva Orleans con el propósito de filmar una película para enseñar a los cubanos anticastrista a manejar armas, a tirar con las mismas, etc. Asimismo, no solamente era esto, sino que junto con Bannister iba a la universidad para detectar alumnos izquierdistas de la universidad, a los cuales posteriormente los iban a utilizar o a cooptar para mandarlos a las manifestaciones por los derechos civiles. Pero en determinado momento, la función anticastrista de Oswald se cambia hacia otra base y se lo empieza a manejar como un sujeto pro-Castro. Y se lo manda a repartir volantes a favor de Castro, en los lugares que ya he mencionado anteriormente. Tiene una discusión con un cubano exiliado anticastrista llamado Carlos Berenguer, donde casi se agarran a trompadas y iban presos, porque Oswald decía que era marxista y el otro le decía que era pro-Castro, anti-Castro. Y en determinado momento hace un debate con Berenguer en televisión donde Oswald se declara como marxista-leninista. Dice Judith Marie Baker que el motivo de estas realizaciones de un Oswald pro-castrista era porque una vez que tuvieran el suero necesario para inocular el veneno, tenía que, de ser necesario, lo iba a introducir en Cuba. Es así que en determinado momento, Oswald, ella se entera que el doctor Alton Oshner y la gente que lo rodeaba pensaban probar el suero en individuos que venían de la cárcel de Angola, ubicada a 48 kilómetros de Nueva Orleans, que no iban a saber qué es lo que estaban inoculando, pero que se ofrecían como voluntarios. Esto le generó una objeción de conciencia que hizo que le mandaran una nota al doctor Oshner, el cual se enojó, porque ese inclusive la firmaba, y le manifestó que tanto ella como Oswald eran imprescindibles, y que nunca más le mandaron una nota, y que si le quería decir algo se lo dijera personalmente. Y le ordenó que determinara la efectividad de la pócima provocadora del cáncer que ella estaba, del veneno que ellos estaban produciendo. Y es así que lo estudian y van a Clinton, porque el viaje a Clinton que realizan David Ferry, Lee Harvey Oswald y Clay Shaw en el Cadillac negro manejado por Shaw, que vieron los testigos y lo declararon con Garrison, era porque estaban esperando que llegara la ambulancia o el camión con los detenidos de Angola para llevarlos al hospital de Jackson, donde los iban a inocular, donde tenía que verlo y presenciarlo Ferry, que sabía cómo hacerlo, Oswald, que tenía que transmitirlo en su viaje a México con su contacto donde iba a entregar la pócima, o a Cuba si era necesario, y el propio Clay Shaw, a quienes le indica a un camillero dónde tienen que entrar, realizan los experimentos y dan un 100% de efectividad. No obstante lo cual, Oshner la despide por cuanto había mandado esa nota y le dice que no la va a mandar a la Universidad de Tulane.
Así todo, ella sigue manteniendo, ante la frustración de no poder continuar con su proyecto, y habiendo hecho lo que tenía que hacer, ella se vuelve con su marido, se despide de Oswald con la promesa de que iban a volver y encontrarse para casarse en la localidad de Mérida, donde tenían contactos con la CIA, etcétera, por parte de Oswald, pero que, porque todo esto que se sentían abandonados por sus parejas, ella por su marido y Oswald por Marina Oswald. Pero a partir de ahí se iban a empezar a comunicar telefónicamente, es decir, no era un adiós, sino hasta pronto. Y se comunicarían telefónicamente a través de un teléfono que tenía la mafia en Dallas para comunicar Dallas con Miami de las carreras de caballo, que se lo había facilitado David Ferry. Así como Clay Shaw le había propiciado sus encuentros en hoteles de primera calidad, donde ocupaban habitaciones separadas, pero tenían todo tipo de servicios. Ahora bien, en ese momento ella se comunica con Oswald y se da cuenta, a través de lo que Oswald le cuenta, que el viaje había sido un desastre. Oswald entró a México por la ciudad de Laredo y en México se quiso encontrar con su contacto para entregarle el veneno contra Castro, pero el contacto no estaba, tenía que encontrarse en una tienda de souvenirs. Entonces, desesperadamente, va a buscar cómo introducirlo, hasta consiguiendo en Cuba, porque había pasado por Procastrites, tenía que tener las credenciales, y va a la embajada cubana en Ciudad de México, donde se la niegan, ahí encuentra así tirado de Durán, y posteriormente se dirige a la embajada soviética, donde hacen lo propio. Va a buscar a su contacto de la CIA, que era una persona que se llamaba señor B o señor Bishop, y también se había retirado, se había ido nuevamente a Estados Unidos. Razón por la cual Oswald, frustrado porque no puede entrar a Cuba ni encuentra el contacto para darle veneno, vuelve a Dallas, donde se lo emplea en el Texas Culwood Depository, que es donde famoso edificio donde se supone que dispararon a Kennedy. Una vez en Ciudad de México le dijeron que el asesinato de Castro no iba a llevarse a cabo, por cuanto el huracán Flora había frustrado y había provocado un caos, se iba a suspender la realización del asesinato. Sin embargo, se siguen comunicando y él se lo escuchaba cada vez más sombrío. Y en determinado momento le dice que él iba a morir porque le iban a culpar del asesinato de Kennedy, pero iba a evitar que lo mataran, porque dentro del grupo había gente que quería salvarlo a Kennedy, él y dos más, y hay gente que quería matarlo. Y que si él tenía que morir por el presidente y recibir una bala, se sentiría realizado. Y que por otra parte no podía salir de esa situación porque si él se salía de eso, lo iban a matar a Judith, que era su amante, a su esposa y a sus hijos, y él eso no lo quería. Y le contó también que las personas que querían matar a Kennedy eran dos, que se llamaban Billy Solestes y Bobby Baker. Y también le dijo que el contacto que tenía que haber encontrado y no estaba en México cuando fue, era un señor B que averiguó que se llamaba Bishop y que era un seudónimo del verdadero nombre que se llamaba David Atlee Phillips, que era un contacto de la CIA. Ese era su contacto de la CIA en Ciudad de México, porque Oswald tenía un contacto de la CIA en Dallas que se llamaba el varón George de Morrison, un varón de nacionalidad bielorrusa. Bueno, pero la cuestión es que Oswald le dijo que se acordaba de esos tres nombres: Bobby Baker, Billy Solestes y David Atlee Phillips, señor B, o señor Benson, o señor Bishop, que eran las tres personas que tenían que acordarse. Y que Billy Solestes y Bobby Baker eran quienes querían matarlo y que eso se estaba comentando en Dallas. Se despidió de ella y ella, emocionada, corta su relato porque no puede continuar hablando. Con respecto a este testimonial, tenemos que decir claramente que aparece como verosímil, por cuanto en primer lugar ella la torna verosímil o creíble, que da una serie de detalles muy importantes que hacen ver que en realidad vivió lo que está contando. En segundo lugar, ella no excluye su responsabilidad en lo que cuenta, porque dice que ella se prestaba al asesinato de Castro y que tenía una promesa de ir a la Universidad de Tulane en virtud de lo que estaba haciendo, motivo por el cual no es que lo culpa a Oswald, o se culpa a ella y culpa a los demás, sino que se culpa a sí misma y reconoce que estuvo mal y que todo salió mal. Es más, dice que la llamó a último momento Ferry, que dijo que no había podido sacarlo a Oswald como estaba planificado de Dallas, que iba a averiguar con sus contactos por qué había pasado, porque si no lo hubiera tenido que sacar hacia Nueva Orleans y después sacarlo a México por Laredo, porque no había podido. Y después, cuando ya lo matan a Oswald, le dice que de parte del santo traficante, un mafioso, que ya lo he mencionado en otros videos, tenía que callarse la boca, que no iba a ir a ninguna universidad y si quería salvarse que no hablara. Como digo, este testimonio resulta verosímil,
también, no solamente por lo que acabo de decir, sino porque las veces que se emociona hablando de Oswald, lo cual demuestra que su relación era verídica. Ahora bien, también resulta creíble por cuál ella menciona a Billy Solestes, a Bobby Baker y a Jonathan Phillips. Y voy a considerarlo David Phillips, caso por caso. Billy Solestes era el testaferro de Lyndon Johnson en Texas, donde hacía negociados y el 10% de lo que recaudaba lo aportaba para la campaña de Johnson. Últimamente había estado en negociados turbios con los cupos de algodón y con los silos de fertilizantes químicos, motivo por el cual Robert Kennedy, que como dijera en el primero de estos videos relacionado con este tema, estaba ensañado en destruir política y personalmente a Lyndon Johnson, había mandado a investigar estas actividades de Billy Solestes como un tiro por elevación hacia Johnson. Y había comisionado a un empleado del Departamento de Agricultura que tenía su asiento en Texas para que investigara los negociados de Johnson. Y estaba llegando a la verdad, motivo por el cual se pusieron de acuerdo Johnson y sus adláteres junto con Billy Solestes para ofrecerle un ascenso a este funcionario llamado Henry Marshall para sacarlo del medio. Pero Marshall se negó, presionado por Bobby Kennedy, motivo por el cual decidieron eliminarlos. Y dice que lo eliminó un sicario de Johnson que se llamaba Malcolm McWallace, que según él había cometido otros asesinatos para Johnson, entre otros el de un amante de la hermana pues había demasiado, y según él el último fue el de Kennedy, porque le involucra a Johnson. Y dice Billy Solestes, sin excluir su propia responsabilidad, que el asesinato de Kennedy en Dallas estaba directamente relacionado con la investigación que estaba realizando Marshall por orden de Robert Kennedy contra Johnson, que le hubiera mandado a la cárcel. Con respecto a Bobby Baker, era un personaje que fungía como testaferro de Johnson en el Congreso de Estados Unidos, muy poderoso, que tenía una especie de burdel que se llamaba Quorum Club, donde iban los congresistas y los senadores. También le participaba de sus ganancias a Johnson y con Johnson tenían otros negocios. Entonces, Bobby Kennedy empieza a investigarlo también a Bobby Baker para destruirlo a Johnson. Pero comete un error. Lo hace investigar a través del presidente, del miembro republicano del comité de reglamento, que se llamaba Carl Curtis, a quien llegó por un senador que se llamaba John Williams, amigo de él. Pero comete un error, porque al investigar todas las maniobras de prostitución que circulaban en el Congreso norteamericano, a través de Bobby Baker, quedó involucrado su propio hermano, que había andado con dos de las mujeres de ese grupo de acompañantes. Una se llamaba Susie Chang, y para peor de los casos, estaba involucrado en el caso Profumo en Gran Bretaña, en el cual el ministro de defensa británico, John Profumo, una persona de aristocracia de 50 y pico de años, perteneciente al gobierno de Harold Macmillan, había tenido una relación a la cual había accedido a través de una persona que después terminó acusado de proxenetismo, un médico osteópata llamado Stephen Ward, con una acompañante que se llamaba Christine Keller, de 21 años. Había una gran diferencia de edad, pero lo que importaba no era la cuestión moral, sino el hecho de que Christine Keller estaba saliendo al mismo tiempo que salía con el ministro de Defensa británico, que era Profumo, con Yevgeny Ivanov, que era el agregado naval de la embajada soviética en Gran Bretaña, que además era espía. Entonces, esto se consideró que ponía en peligro la seguridad nacional de Gran Bretaña y determinó la caída del gobierno de Macmillan. Vemos aquí que en ese grupo de acompañantes, de mujeres acompañantes de Ward, estaba una mujer asiática que fungía con el nombre de Susie Chang, que había andado con Kennedy, pero peor que eso, era que en ese grupo había una mujer de Alemania del Este, que estaba casada con un sargento de la Embajada de Alemania Occidental en Estados Unidos, pero que ella había sido criada en Alemania del Este y que había pertenecido al staff de empleados de Walter Ulrich, el presidente o primer ministro de Alemania Oriental, y estaba sospechada de espionaje en Estados Unidos. Quiere decir que Kennedy mantenía una relación con una mujer en la cual hacía reuniones non santas en la pileta de la Casa Blanca, que se llamaba Ellen Romes, a la cual a su vez estaba acusada de espionaje, que era exactamente la misma situación que existía en Inglaterra en el caso de Profumo. A raíz de esto, Bobby Kennedy le dice a John Edgar Hoover, que mande a dos agentes a Gran Bretaña para investigar si su hermano se podía haber involucrado, y al mismo tiempo lo manda a Hoover
a que vaya a hablar al Congreso diciendo que Kennedy no tiene nada que ver y que la situación de esta mujer, de Ellen Romet, tampoco era tan grave ni que estaba sospechada como espía. Sin embargo, la mujer, que era mantenida por los Kennedy en Europa, con la boca cerrada, mandándole dinero, se enamoró del mensajero que le mandaba dinero y pensaba volver a Estados Unidos para casarse. Motivo por el cual le iba a llamar al Congreso norteamericano y iba a salir a la luz las reuniones de las fiestas de Kennedy en la piscina de Casa Blanca, que andaba con un espía y le hubiera producido un impeachment. Motivo por el cual Bobby Kennedy estaba actuando como un aprendiz de brujo porque en el afán de voltearlo a Johnson, lo único que hacía era pegarle a su hermano. Dicho esto, debemos decir que a pesar de que Billy Solestes, otra de las personas involucradas con el caso de Bobby Baker era el petrolero texano Clint Murchison. Es decir, que Bobby Kennedy, que era un verdadero aprendiz de brujo, se estaba metiendo con el vicepresidente de los Estados Unidos, con sus adláteres y con un petrolero texano muy influyente. Clint Murchison fue la persona que ofreció su casa para que se realizara una fiesta en la víspera del asesinato de Kennedy, a la cual, según la amante de Johnson y madre de su hijo, Madeleine Duncan Brown, había asistido Nixon, Richard Nixon, John Edgar Hoover, y los empleados también dijeron lo mismo de la casa, el mafioso Carlos Marcelo y otras personas que eran enemigas de Kennedy. Si esto derivó o no su asesinato no se sabe, pero según Billy Solestes, Johnson estuvo directamente involucrado y él mismo en el asesinato de Kennedy por los motivos que indicara que era perseguido Johnson por el hermano del presidente y que iban a llegar a destruirlo políticamente y lo iban a mandar a la cárcel a él y a sus amigos. Dicho esto, quiero finalizar diciendo que, sin embargo, pensar que Johnson pudo haber sido, o cualquier persona en Texas, capaz de matar al presidente de Estados Unidos y salir impune es no conocer cómo funciona la política norteamericana. Por ejemplo, cuando Richard Nixon tuvo el escándalo de Watergate y previendo que pudiera un golpe de Estado, dieron la directiva al ejército que todas las órdenes tenían que pasar por el secretario de Defensa. Hace poco hubo una queja de 20 estados norteamericanos encabezados por Texas cuestionando la legitimidad de las elecciones norteamericanas y la Corte Federal dijo que no se investigaba y por simple mayoría no se investigó nada. Es decir, si Johnson participó en el asesinato de Kennedy o se prestó de alguna manera a encubrirlo en algún momento determinado, como dice Billy Solestes a través de Hoover o de quien fuera, lo cierto del caso, si no había poderes superiores, no hubiera podido llevar a cabo el mismo. Y la razón por la cual lo pudo llevar a cabo es porque Kennedy, aparte de la amenaza de impeachment que tenía, y a su vicepresidente en contra, tenía su administración dividida entre su hermano que quería y otros que querían dirigirse a atacar a Castro en Cuba y otros que consideraban que había que entrar en la guerra de Vietnam. Esta división se empezó a dirimir cuando, a raíz de un problema que, como he contado en otro video, de índole de persecución religiosa por parte del presidente Diem en Vietnam del Sur, se propició un golpe de Estado a través del famoso cable de Roger Hilsman y la orden del Departamento de Estado y la actuación, como dijeron anteriormente en otro video, de la gente de la CIA, Lucien Conein, y el embajador de Estados Unidos en Vietnam del Sur, Henry Cabot Lodge, que voltearon al gobierno de Ngo Dinh Diem. Esto determinó que al ser asesinados el 2 de noviembre de 1963, Ngo Dinh Diem y Ngo Dinh Nhu, su hermano, y quedar vacante el poder en Vietnam del Sur, se produjo un vacío de poder que exigía la entrada de Estados Unidos inmediatamente por tropas terrestres en Vietnam, lo cual no era posible porque Kennedy la estaba retirando a través de la Ordenanza de Seguridad Nacional número 263, que había ya retirado 1000 tropas y pensaba retirar el resto para 1965, cuando fuera reelegido. En consecuencia, entre este vacío de poder y la negativa de Kennedy a intervenir en Vietnam y ante la necesidad de resolver la situación, es como que la situación lo absorbió a Kennedy, obstruía una situación que requería una rápida solución y él estaba impidiendo. En consecuencia, del mismo modo en que se mata el 2 de noviembre de 1963 al presidente de Vietnam del Sur, a los 20 días, el 22 de noviembre, asesinan a Kennedy. Y Johnson, 2 días después del asesinato de Kennedy, revierte
la retirada de la ordenanza 263 de Kennedy por la 273, en virtud de la cual da carta blanca para poder ingresar a la guerra de Vietnam. Como colofón de todo esto debemos decir que la guerra de Vietnam, la muerte de Kennedy posibilitó la entrada a la guerra de Vietnam, que generó enormes ganancias de tipo económico, porque se invirtió plata en armas, porque los bancos prestaron, y algunos dicen también que por ganancias provenientes de la mafia a través del narcotráfico. Pero lo cierto del caso es que también la entrada a la guerra de Vietnam generó que se le quitara la presión a Fidel Castro para intervenir directamente en el sudeste de Asia. Y la prueba de que no se lo mata a Kennedy para actuar en Cuba, sino para actuar en Vietnam, es que el gobierno obstruyó la investigación que mencioné anteriormente de Lawrence Keenan del FBI para no establecer los vínculos de Oba supuestos vínculos de Oba con Cuba, pero sí se crea, en 2 años más tarde, un incidente que se demostró claramente que fue una operación, históricamente, que es una operación de falsa bandera, que es el incidente del Golfo del Tonquín, que dio lugar a la ordenanza del Golfo del Tonquín, que dio inicio a la guerra de Vietnam, donde el Congreso le dio plena carta blanca y plenos poderes de guerra a Lyndon Johnson. En definitiva, podemos decir como conclusión que con respecto a Latinoamérica, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, al permitir la libre actuación de Fidel Castro, expandiendo la revolución por otros países latinoamericanos, tiene un efecto equivalente, por la guerra civil que ocasionó en América Latina, al estallido que se produjo a escala menor en Colombia tras el asesinato del dirigente liberal Eliezer Gaitán. Acontecimientos en los cuales intervino Fidel Castro. Muchas gracias.